Bienvenidos a Betty Te Invita. Hoy vamos a hacer un delicioso pan. ¿Cómo se llama el pan? Focaccia. Un focaccia. Entonces, para eso he invitado aquí a mi invitada de honor, que ya se está convirtiendo en algo habitual. Pero bueno, como hace cosas buenas, la vamos a dejar pasar. Entonces, a ver, ¿cómo es lo de la historia del pan este? Focaccia es un pan italiano que se come mucho en Italia como un ¿Cómo qué? appetizer. ¿Cómo que se dice eso? Un aperitivo. Eso mismo. Como un aperitivo. Ajá. Y se come con aceite, sal. Y es súper fácil. No lleva casi nada de ingredientes. ¿Qué es lo que lleva? Estos son 2 copas de agua caliente. Vamos a echarle Una cucharadita de miel. Ajá. una cucharadita de miel. ¿Tan poquitica miel? Después que se derrite la miel, vamos Se a diluye ahí. Ok, vamos a echarle una copita de Yeast, de levadura. yeast. Una cucharita de yeast. Ok, yo voy a echar 2 copas de harina. Ujú. Ok. Y un poquito. Bueno, Y tú le echas una cucharadita de esa de sal. Dale. Créeme, que todo va a salir bien. y si sale muy salado, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No va a salir nada salado. Ahora vas a hacer como un... Como un huequito en el medio. Sí, como cuando estás haciendo la pasta. Ajá. Bueno, para que luzca un poquito más profesional, tienes que como embarrarte así. Porque cada vez que la gente deja, yo te lo hago. Ya. Entonces así. ¿Pero por qué hace eso? Aquí empezamos. Echa la copita de yeast. Poquito en poquito. Se va echando poquito a poquito para ir integrando el líquido con la harina hasta hacer una masa, ¿no? Ahora, La masa tiene que quedar como... la masa tiene que quedar que no te pegue en las manos. Pero ahí está pegada. That's the joke. Es un joke. ¿Se te tiene que pegar en las manos o qué? No, no se te tiene que pegar en las manos, pero es mejor una masa que es pegajosa. Le vas a echar aceite al final del día. No se va a pegar a todo, pero que esté un poquito sticky no importa. Porque eso es lo que le va a dar el texture al pan. Ahora le vamos a echar aceite a la masa. ¿Y eso para qué? Para que no se pegue el pan a la mesa. ¿Puede usar cualquier aceite o este es de oliva? Mejor la de oliva, porque le deja mejor sabor. Y empiezas a amasarlo. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no se pega tanto. No lo puedes masar tanto, Ajá. porque si no, la textura no está buena. O sea, no se puede amasar tanto porque si no le cambia la textura al pan. Y hacerle una bolita. ¿Y ahora? Ahora lo pones en el refrigerador por 24 horas. Pero como nosotros ya sabíamos lo que venía, entonces... ¡Wow! Aquí está la masa que recesó por 24 horas. ¿Y qué hacemos ahora con eso? Ahora lo vas a sacar y lo vas a formar como una pizza casi. Vas a amasarlo en forma de una pizza. Sí. Ahora a la bandeja le vas a echar aceite de oliva. Ajá. Y esto va... Vamos a ponerlo el pan ahora en el horno a 400 grados por 15 a 20 minutos. Yo lo pongo por 18, pero depende cómo a ti te guste. Ya pasaron los 18 minutos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que el pan se enfríe por 10 minutos. Aquí tenemos nuestro pan. ¿Cómo que se llama? Focaccia. Aquí tenemos nuestro pan focaccia. Entonces este pan es súper rico. Vamos a cortar, pica un pedacito ahí. Lo pueden comer, se lo pueden comer como quiera. Hasta con
aceite de oliva solo, lo pueden mojar en aceite de oliva y es espectacular. Aquí ella hizo una salsita con aceite de oliva, ¿qué más? Con aceite de oliva y vinagre balsámico, ajá, le echó sal, pimienta y vamos a probar. Y esto le queda riquísimo, pero realmente con aceite de oliva ya. Así que no tienen que ir a la tienda a comprar pan más. Quédense en la casa y háganlo. Que en 20 minutos está. Y está riquísimo. Yo no sé por qué yo compro pan. Si tú podías hacerlo todos los días. Porque la verdad que está bueno. No hay nada como las cosas hechas en casa. Riquísimo. No se olviden de compartir todos mis videos. Por favor, compartan con todo el mundo que ustedes conozcan. Suscríbanse a todas mis plataformas. Y aquí ya saben que se encuentran conmigo todos los martes, los miércoles y los viernes.